queridos fieles laicos, les agradezco su presencia en esta mañana aquí, dando gracias por la vida del señor Cardenal Pedro. Querida familia del señor Cardenal, sus sobrinas, sus sobrinos, sus parientes, que lo han acompañado en esta larga historia misionera sacerdotal, reciban nuestro saludo de gratitud por la vida de él y de solidaridad esperanzada ante su muerte, ante su fallecimiento el pasado lunes. Quiero agradecer a Margot, que está aquí y que lo atendió con tanto cariño, que lo alimentó, que lo curó, que estuvo cerca, una mano sanadora, una mano servicial. Saludo a los seminaristas que acompañan este acontecimiento de fe, a la vida consagrada femenina con quienes él compartió los duros trabajos del Evangelio, a los diáconos, a mis hermanos presbíteros de la Arquidiócesis de Bogotá y venidos de otras jurisdicciones, muchos de ellos ordenados por el señor Cardenal, a mis hermanos obispos, que con este signo de comunión fraterna manifiestan la colegialidad de la Iglesia colombiana y la comunión misionera. Al señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, a quien el Cardenal Pedro le entregó la conducción y el pastoreo de esta iglesia particular de Bogotá. Al señor Cardenal Jorge Jiménez, gracias por acompañarnos en este momento de gratitud por la vida de este apóstol del Señor. Al señor Nuncio Apostólico en Colombia, Monseñor Pablo Rudelli, tan cercano a todo el episcopado y cercano también en los últimos momentos al señor Cardenal Pedro. Mi hermano obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá, Monseñor Germán Medina Acosta. Muy queridos hermanos y hermanas, Jesús de Nazaret ha resucitado. Su rostro estaba desfigurado. Ya no tenía la belleza estética, tenía la hermosura del siervo sufriente de Yahvé. Fue sepultado en el sepulcro donado por José de Arimatea. Pero la tumba está vacía. María Magdalena fue al sepulcro muy de mañana y recibió el mensaje del triunfo de la vida. Jesús vive, hermanos, verdaderamente ha resucitado y con todo el pueblo de Dios cantamos el aleluya de la vida. Aquel que nació en el hogar de María y del obrero José en Nazaret es verdaderamente el Hijo de Dios, es el rostro de la misericordia de Dios Padre. Realizó toda su misión con el poder renovador del Espíritu Santo. Pasó por el mundo sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús vive, hermanos, verdaderamente ha resucitado. Cristo es el vencedor de la muerte y del pecado. Es el grano de trigo, como hemos escuchado en el Evangelio de Juan, semilla llena de vida abundante, que cayó en el campo limpio y preparado, en el terreno virginal y fecundo de la Virgen María. Jesucristo es el grano de trigo portador de la vida de Dios. Jesús, después de bajar del monte de la luz, acompañado por Pedro, Santiago y Juan, comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, que le matarían y que resucitaría al tercer día. Jesús realiza su misión de anunciar el reino y llamar a la conversión. Y mientras trabaja en la misión que el Padre le confió, crece él mismo en el realismo esperanzado. Por eso anuncia su sufrimiento y su muerte.
y simultáneamente crece en su identidad como hijo amado del Padre. Crece en medio del servicio a los más pobres y junto a los últimos de la sociedad. Crece en medio de su profunda intimidad con el Abba, porque su oración misionera lo sumerge en el océano de amor trinitario. Y nosotros, mientras peregrinamos y servimos a la Iglesia de Bogotá y de Colombia, también tenemos la irrepetible oportunidad de crecer en nuestra identidad como pueblo de Dios, como hijos e hijas de Dios Padre, conscientes de que con Jesús somos simplemente un grano de trigo que cae en la tierra, y que cayendo en la tierra se realiza la condición pascual de nuestra existencia para dar frutos de cercanía, de encuentro fraterno, de esperanza viva, de fe activa, de misericordia constante, de ternura, de valentía creativa y de paz, no como la da el mundo, sino como la da Jesús. La vida de Jesús se manifiesta en nuestra vida de bautizados. Es así como el apóstol Pablo describe el misterio de nuestra vida y de nuestra vocación cristiana, de todos nosotros, hombres y mujeres. Lo hace el apóstol con la figura de un tesoro que se lleva en vasijas de barro, y lo escuchamos en la primera lectura de la segunda carta a los Corintios. El tesoro es Dios, la vasija es la historia de cada uno de nosotros. Se encuentran en nuestra itinerancia la dignidad infinita que nos otorga el ser creados a imagen y semejanza de Dios, con la fragilidad y la pequeñez de una historia que dura muy poco y pasa como flor del campo que en la mañana florece y por la tarde la siegan y se seca. Dichoso el ser humano que percibe su condición itinerante, que se percibe a sí mismo como portador del tesoro que es la presencia viva de Dios. Si la vasija de barro fuera plenamente consciente, sería plenamente feliz. Dichoso el barro que puede abrazar el tesoro. De allí brota la esperanza y fortaleza para emprender con valentía los duros trabajos de la vida, por lo cual el salmista canta y nosotros con él: espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Nuestro querido hermano, el arzobispo emérito de Bogotá y cardenal de la Iglesia Católica Pedro Rubiano Sáenz, llevó en su vida de bautizado el tesoro del amor de Dios Padre, la gracia de Jesucristo el pastor hermoso y el fuego misionero del Espíritu Santo. Desde su infancia, él escuchó la voz del Señor, que en el ambiente de su familia lo llamó, como llamó a los primeros discípulos: sígueme. Así, un día se postró en el suelo ante el altar del Señor para ser ordenado sacerdote. Recibió la ordenación sacerdotal de manos de Monseñor Julio Caicedo y Telles, el 8 de julio del año 1956, en la capilla del Seminario San Pedro en Cali. El día que fueron ungidas sus manos y recibió el sacerdocio ministerial, comenzó una historia de servicio misionero que se prolongó durante 68 años hasta el pasado lunes 15 de abril en la mañana. Así es, hermanos, porque el sacerdote realiza la hermosa misión encomendada no solo en su juventud, llena de alegría, de ideales y de misterios gozosos, sino también y sobre todo recluido en el silencio de una habitación, ofreciendo su cuerpo
en medio de tratamientos médicos, asociado a la pasión de Cristo. Y posiblemente, queridos hermanos, estos misterios dolorosos vividos en la enfermedad, por caminos que solo Dios Padre conoce, son misterios igualmente o mucho más fecundos que los de su plena obra misionera, porque llevamos el tesoro del bautismo y del ministerio sacerdotal en vasijas de barro. En su fecunda y prolongada misión, el Señor le permitió ser instrumento de gracia y de bendición para la Iglesia y para la sociedad. Era un líder de la Iglesia al servicio de la sociedad. Era un líder capaz de mover la conciencia de nuestro país. Bástenos hoy reconocer y agradecer algunos de los frutos de su ministerio apostólico que todos conocemos. Fue llamado al episcopado en 1971 por el Papa San Pablo VI y ordenado por Monseñor Ángelo Palmas, que era el nuncio apostólico de aquel tiempo. Fue creado cardenal de la Iglesia junto con el cardenal Bergoglio por el Papa San Juan Pablo II en el año 2001. Durante su arduo episcopado ordenó 9 obispos. Varios de ellos están aquí concelebrando y dando gracias por la misión apostólica de Monseñor Pedro. Son ellos Alfonso Cabezas Aristizábal, Fernando Sabogal Viana, Octavio Ruiz Arenas, Óscar Urbina Ortega, Daniel Caro Borda, José Roberto Ospina León Gómez, Héctor Epalza Quintero, Francisco Antonio Nieto Súa y José Daniel Falla Robles. Fue presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia en 3 periodos. Creó la Comisión de Conciliación Nacional en esa década durísima que vivió Colombia de los años 90. Creó este instrumento y este espacio de iglesia para buscar la reconciliación y la paz de todos los colombianos en sus territorios. Además, formó la Escuela del Diaconado Permanente en Bogotá. Me alegra que aquí estén muchos de los diáconos permanentes, dando gracias por este apostolado de Monseñor Pedro. Fundó el Seminario Redentoris Mater en esta ciudad, y aquí están varios de los estudiantes y sacerdotes que se han formado en esta casa. Creó la Fundación de Atención al Migrante FAMIC de la Arquidiócesis de Bogotá, que sirve y que realiza un trabajo muy actual, acogiendo, acompañando, integrando, promoviendo a los migrantes que vienen de distintos países y de distintas zonas del país. Creó el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá, con la ayuda del padre Daniel Saldarriaga Molina. Este banco de alimentos se ha convertido en estímulo, en luz y en motor para varios bancos de alimentos de nuestro país, sirviendo a los más pobres en el tema de la seguridad alimentaria. Por su gestión fueron finalmente creadas las diócesis urbanas de Soacha, Fontibón y Engativá para servir mejor a la evangelización de los habitantes del distrito capital, viviendo la comunión misionera de las iglesias urbanas y de la provincia eclesiástica. Nos detendríamos mucho tiempo para mencionar toda su obra fecunda. La historia contará de manera completa el legado de sus obras. Su misión apostólica será motivo de gratitud del pueblo fiel de Dios, y su esperanza lo llevará a la casa de Dios nuestro Padre, donde se colmarán todos los anhelos de su vida, que fueron muchas veces expresados por Él
en la colegialidad episcopal y con todo el pueblo de Dios mientras salmodiaba: espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación, y hoy le decimos: espera en el Señor. Querido hermano Pedro Rubiano Sáenz, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Amén.